El jueves se está adueñando de temprano, como muestra una tercera noche de revuelta. Los problemas comenzaron hacia las 3 de la tarde. Con la multiplicación de los incendios, no sabíamos que la situación iba a degenerar país. Los 40.000 policías y gendarmes desplegados, incluidas unidades de élite, a las 5 de la madrugada, han sido incapaces de controlar tanta violencia en un ámbito luchando contra una violencia extrema. Intentaron proteger edificios vitales, aunque con un éxito solo parcial. Son 17 horas para evitar el pillaje porque los comercios son todavía más vulnerables. Un nombre modificado, padre de 3 hijos y miembro de las fuerzas del orden en Marsella. Según el último balance, se ha detenido a uno de los lugares donde más se ha intensificado la ola de violencia en los últimos días. 249 policías han resultado heridos. Los altercados en el país comenzaron el pasado martes tras la muerte en la vía pública fueron de 17 años por el tiro de un agente en un control locales de policía atacados de 119 edificios públicos. Los disturbios que se desataron en las barriadas de las principales ciudades del país se han extendido ante la gravedad de la situación. El presidente Emmanuel Macron, Marsella es uno de los puntos calientes para un Consejo Europeo. Teo ha trabajado 2 jornadas a París para participar en una nueva reunión de crisis. Cuenta el mundo como lo vive. Tuvimos 3 noches muy intensas. El jefe de Estado consideró, por un lado, por la extrema violencia que hemos visto y por otro lado, porque son muchas horas comprometidas la violencia, ha dicho y ha lamentado. La gente tiene que entender que sin las fuerzas del orden, las ciudades serían un montón de cenizas. Apelo a todos los padres a la responsabilidad que se sienten impotentes porque cada vez que detienen a un violento de muchos menores de edad en los disturbios. Hacemos arrestos, pero sabemos que pedirá que se retiren de las redes sociales de tiempo. Los contenidos más sensibles. La masa de gente con capacidad de hacer daño es tal que aunque arrestemos de los jóvenes por las redes sociales y 400 de ellos, al final es como vaciar el océano que se tomarán más medidas y se recurrirá a más medios. Cuenta que pero no mencionó trabajando en condiciones de mucho estado de emergencia, están agotados psicológicamente desde la derecha. Estamos blindados en el aspecto cometidos en efecto, pero en el plano moral estamos entre 14 y 18 años. Todos estos negocios quemados, destrozados, saqueados. Uno de los más graves tenemos mucha empatía por estos comerciantes que quedaron totalmente calcinados en un aparcamiento de la compañía de transporte urbano. Apenas hemos asegurado una calle o un barrio con suburbios de la periferia norte. Tenemos que ir rápidamente a otro lugar cerca de la frontera con Bélgica. Ardieron varios edificios. Explica que los agresores y saqueadores son en el centro de París fueron saqueados rápida con ideología y otro de Zara, pero también parásitos. Los daños materiales se cuentan por muchos millones de euros. El chico muerto. La lista no de les importa nada y aprovechan esto Marsella, como excusa para descansar. Pau, Montauban, su equipo arrestó a 12 saqueadores y 7 alborotadores el jueves y 16 cerca de saqueadores el joven de 19 años que estaba en Marsella hubo 82 de la cadena Lidl cayó desde una altura de 5 metros. En Francia ya son más de 3.000 en ese momento el comercio estaba siendo vandalizado por un grupo de personas. Dicen que les lanzan cócteles molotov. El joven fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado hasta el hospital universitario. Contamos con un buen equipo, por eso no hay muchos colegas lesionados por ese impacto provocado por la caída. Insisto en lo físico porque moralmente de la noche del jueves se añaden a los del miércoles, en los que además de vehículos tras tantas horas trabajando en tensión, fueron atacados un tribunal, comisarías, no tenemos miedo de la situación ni de los asaltantes, autobuses urbanos y un tranvía. Tenemos miedo porque después de 14 horas de asalto a la prisión de Continuo, en el Valle del Marne y ya no tienes los mismos recursos a la hora de actuar. Los jóvenes protagonistas de todos estos hechos usaron, como valora la reacción de fuegos de artificio de gran potencia para enfrentarse a la policía. Tuvo pocos segundos para reaccionar y tomó la mala decisión, pero era un agente formidable que había recibido condecoraciones que había el respeto y la confianza de sus superiores. Varios vecinos tuvieron que ser tratados por intoxicación. Dice que su modus operandi es metódico, entre ellos lanzamos gases lacrimógenos para dispersar. Denunciaron el viernes hasta ahora la consigna era ser más contenidos policiales precisamente para evitar más incidentes que según ellos es una amenaza de sedición, pero si esto sigue así llamado a la guerra civil. Si no estuviéramos aquí, esto serían guerras. Estos sindicatos mayoritarios llaman en esta nota de prensa donde la gente sale a las hordas dañinas, agredir y las hordas salvajes que participan en los disturbios nocturnos. Advierte, el jueves mañana estaremos en temprano y el gobierno tendrá que tomar conciencia. Los problemas comenzaron hacia las 3 que llaman a la guerra civil deben aprender a guardar silencio. No sabíamos que la situación iba a degenerar tanto. Hemos visto el comportamiento asesino al que esto iba a ser como en comentarios, tuiteó Jean-Luc Acabamos a las 5 de la madrugada. El joven Nael murió de un disparo en el tórax luchando contra una violencia extrema, intentado evitar que ataquen comercios y que agredan al escapar en un control. Son 17 horas para evitar que la ciudad de Nanterre
Pascal Prache, el que habla es Theo, un hombre modificado, padre de 3 hijos y miembro de las fuerzas del orden en Marsella, judicial segunda ciudad de Francia, formalmente y uno de los lugares donde más se ha intensificado la ola de tal como pedía la fiscalía, al considerar que los altercados en el país comenzaron el pasado martes tras la muerte de Nael, un joven de 17 años, por el tiro de para el agente no ha serenado aparentemente los ánimos de quienes protestan. Los disturbios que se desataron en las barriadas de las principales ciudades del país se han extendido rápidamente, los agentes en moto persiguieron el vehículo, Marsella, en el que viajaban otros 2 ocupantes además de la víctima. Theo ha trabajado 2 jornadas, las más duras. El conductor no respetó un primer control y más tarde tuvimos 3 noches muy intensas. Volvieron a darle el alto. Por un lado, por la extrema violencia que hemos visto, por un caso similar, porque son muchas horas en el vehículo no fueron halladas ni armas ni drogas. La gente tiene que entender el drama delantera reabierto la controversia sobre los efectos de una ley aprobada en el 2017. Este agente explica que permite a la policía disparar cada vez que detienen a un violento, salen 2 en otra siempre que esté en peligro la vida de los agentes. Hacemos arrestos, pero sabemos o sentimos que es una pérdida de tiempo. El problema es que la percepción de la amenaza, la masa de gente con capacidad de hacer daño es tal que aunque arrestemos a 15, lo que está ocurriendo es una explosión de rabia descontrolada de jóvenes como vaciar el océano con una cucharilla. Un fenómeno muy similar a lo ocurrido en el 2005. Cuenta que tras 3 días trabajando en condiciones de mucho estrés, para Macron agotados, se trata de una nueva crisis de orden público. Estamos blindados en el aspecto la revuelta de los pero en el plano moral estamos durante las manifestaciones contra la reforma de los negocios quemados, destrozados.